Hola, sean cordialmente bienvenidos a este estudio de la vida de Francisco de Asís por el Espíritu Miramés, escrito por Joao Núñez Maya y a nombre de Roxana Varela, que es la coordinadora, la encargada de este canal. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes. El día de hoy tenemos un estudio súper interesante. Vamos a hablar sobre Francisco de Asís. Vamos a iniciar el capítulo 9 es Unidos para el Bien en la parte uno. Debemos recordar que este estudio se ha seccionado en segmentos o partes para poderlo estudiar mejor. Le damos la bienvenida a todos las personas que tienen a bien acompañarnos y también la bienvenida a nuestros compañeros, hermanos de estudio, a Víctor, a Noemí, que también están aquí en México y también su servidor. Hola. ¿Qué tal? Bueno, Hola, vamos a iniciar entonces con el estudio y para poder leer de manera adecuada y que se vea todo el texto, vamos a minimizarnos, hacernos pequeños y vamos a ya empezar está. con el estudio pidiéndole a Víctor que tenga bien iniciar la lectura. Muy bien. La sociedad del verdugo Ernesto era avasalladora, con la participación de decenas de entidades predispuestas al mal, escogidas a dedo y reunidas en grupos seleccionadas por la intensidad de las maldades que practicaban en las modalidades más tétricas. Ernesto, hombre corpulento, de trazos groseros, brutalizado, que tenía sed de sangre como tenía de agua cuando en la carne, fuera atrapado por el destino por pesadas pruebas, desde la lepra hasta la locura, del hambre y la desnudez, reuniendo consigo un grupo de personas en procesos kármicos semejantes. Pasó la vida entera destilando escorias magnéticas inferiores en la forma de probaciones incontables. Dos de sus hijos se volvieron asesinos por gusto, buscando sus víctimas en los caminos y abusando de ellas por los impulsos de sus más groseros sentimientos. El hurto les daba disfrute y entendían que vida era aquella que vivían, donde los más expertos gozaban a costa de los más débiles. Dos de sus cuatro hijas fueron violadas en el ambiente de la propia casa y Caamapsia, su mujer, era como fiera enjaulada en la carne. Por la descripción se concluía lo que era esa familia. Su hija más joven, Carmelini, lo adoraba y él retribuía ese cariño a través de un sentimiento rudimentario, como despertar de su amor a alguien en la faz de la tierra. Eran dos espíritus ligados sin que la acción de uno pudiese interferir en la quiebra de armonía entre esas dos almas. La fiera humana, presa a la carne y la personalidad de Ernesto, se volvía una oveja a un simple deseo de Carmelini, bastando su presencia llorosa para deshacer todas las ideas funestas de Ernesto delante de cualquier circunstancia. Cierta ocasión, Carmelini gozaba de las delicias de la naturaleza en pequeña campiña, corría como si fuese una gacela en el remolino de los vientos, estiraba los brazos horizontalmente, pareciendo acoger en el pecho la propia vida. Si no pensaba en algo más elevado o en cosa más, era por faltarle el ambiente de aprendizaje y por no conocer en aquella encarnación los elementos culturales suficientes. Entre tanto, en lo íntimo conocía, por así decir, la ciencia de la vida por los prismas en que ella se manifiesta por intermedio de la naturaleza. Como máquinas, la escuela de la intuición y los sentidos aguzados escriben para la razón, dejando que el corazón las lea y a fin de que lentamente la concientización se realice sin que la duda participe. Muy La bien, joven moza vivía en aquel ambiente sin gustar del sistema de vida escogido por sus familiares y a veces era encontrada en llanto. Su edad no le permitía llamarlos al orden por las deshumanidades que practicaban todos los días, y el propio clima fustigaba sus aspiraciones. El viejo vivía más suavemente por su presencia, que le tonificaba el corazón
y le hacía olvidar sus instintos entorpecidos. Ok. ¿Gustan comentario? Sí, si quieres nos pones en visión, en vista para que nos podamos ver, Vic. Muy bien. Ya está. ¿Quieren comentar al respecto de la primera parte de esta lectura? Sí, bueno, pues yo lo que aprecio es que este individuo de nombre Ernesto tenía un karma muy pesado que justamente lo llevó a padecer la lepra, a el hambre, la locura, pues la desnudez, la pobreza. Sí, Y eso lo llenó de tanto rencor, de tanto odio hacia los demás, hacia la sociedad en la que vivía, que por eso pues se dedicaba a esas actividades delictivas, digamos, en compañía de otros de sus secuaces. Incluso dentro de su misma familia tenía a sus dos hijos, como ya lo leímos, metidos en pues en esta mafia, pues de actos delictivos, y no sabía, pues, no supo superar esas pruebas tan acerbas que le tocaron, que bueno, son pruebas que le tocaron por karma, ciertamente, pero solamente, como él lo dice bien, la hija, la más pequeña, era la que digamos que lo ablandaba. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Por lo pronto, sabemos que esta hija era la que le hacía tener más sosiego, pues. Eh, Vamos, eso es lo que aprecio. ujú, De momento, no sé, más adelante leo tus comentarios. claro. Noemí, ¿quieres Pues, compartir? quiero comentar que a pesar de que es un hombre tan primario como su hija, logra como suavizarlo, como por los vínculos de amor que se tienen los dos. Entonces, por muy rudo que sea, por muy violento, finalmente el amor actúa en él y hace que se suavice con su hija. ¿No? Ok. Sí, es interesante, ¿no? Que nos quedamos en la última sesión, en la última parte, en la cual ya propiamente Francisco de Asís ya estaba en proceso de venir al mundo, ya se habían arreglado las cosas con los espíritus que iban a ser sus padres físicos. Y de Sí, alguna forma esta entrada es interesante porque empieza hablando de una persona, de Ernesto, como para poder entender más o menos qué personaje va a ser de una persona opositora quizás a la obra del maestro Francisco de Asís y que nos está dando como los pormenores, ¿no? De su vida, como bien lo comentan ustedes, y que ciertamente pues es un espíritu que se ha mantenido en la cultura del mal, pero que también tiene esa sensibilidad que de alguna forma le despierta a su hija, ¿no? Carmelini, creo que se llama Carmelini. Muy bien, Carmelini, vamos, sí. vamos entonces a continuar, si les parece. Nos minimizamos Eh, para... ¿Sí? ¿Quieres comentar, sí, Víctor? quise terminar el capítulo, Está el bien, párrafo, y ahí sigue Noemí sí, en su paseo. está bien. Noemi, por favor. Minimizo. Sí, Noemi. Por la maleza, Carmelita fue Acércate raptada al por micrófono, por favor, Noemi, para escucharte Sí, mejor. se escucha muy bajito, sí. pues, ¿sí me escucha? ¿Me A ver, escucha? así está mejor. Dice, en su paseo por la maleza, Carmelini fue raptada por dos malandrines que, cual cuervos, vivían en procura de víctimas indefensas, buscando distraer sus instintos. Hallaron que los dioses en aquel día los favorecían en sus aventuras. La moza como que enloquecía, oprimida de los musculosos brazos de los dos malhechores que inmediatamente abusaron cuanto quisieron de su inocente cuerpo, dejándola en estado lamentable. Cuando despertó, más abajito, Perdón, perdón. más Regresa. abajo, Ya. ¿sí? Cuando eh, despertó desmemoriada, nunca más acertó el camino a casa. Deambuló por las laderas de los Apeninos y fue encontrada por algunos leñadores
que por caridad la condujeron a la ciudad más próxima, sin que pudiesen certificar su procedencia ni lo que hacía. La confusión mental de la joven por los choques emocionales inesperados fue tanta que articulaba con dificultad solamente los sonidos. Li, li, li. Era el solfeo de una canción que acostumbraba a cantar cuando salía por los campos al encuentro de la naturaleza. En la ciudad la llamaron de la dolida Lili. Ernesto casi enloquecía también por falta de la hija. Los otros no tocaban en el asunto. Acostumbrados a hacer los mismos con hijas ajenas, los hijos aconsejaron al padre olvidar, pues él ya estaba enfermo y no debía aumentar su sufrimiento por cosas que estaban aconteciendo todos los días. Sin embargo, él no se conformaba, su corazón casi paró y sus llagas fétidas parecían que exhalaban más, como si cada pústula de su cuerpo fuese un volcán en ebullición. Su mente estaba ennegrecida por los últimos hechos y su naturaleza íntima corrompió los demás sentimientos que la hija había procurado despertar. Por amor a aquella alma sufriente, se volvió un tigre. La fiera bravía se agitó en su íntimo, sin ceder al llamado de la luz, que a veces se manifestaba en su conciencia. Por débil claridad, ignoraba la vida sin querer pensar en Dios. Abdujo el amor, Oscuro. despreciando la Abjuró. amistad, el egoísmo petrificó más su corazón y el mundo. Con la pérdida de la hija, se convirtió para él en un verdadero infierno, pasando así a ser el mayor participante del mal. Cierta ocasión, un salteador que, con sus secuaces, robaba en las vecindades, pasando cerca de su casa, entraron en ella, por parecer desierta. Con espanto, encontraron a Ernesto abandonado en un catre en estado deprimente, siendo consumido por la lepra. Y Filipino, el diabólico, como era conocido el salteador, que tenía horror a la enfermedad, tomado de hastío, prendió fuego al caserío, diciendo asustado: hoy, infelizmente, estoy practicando una buena acción, mas ahí va. Esta dolencia es terrible. Si quemáramos a todos sus portadores, quedaríamos libres de la impureza de esos marginales de la naturaleza. Al ser consumido por las llamas encendidas por Filipo, sintió leve voluntad de agradecer a Dios. Sin embargo, abandonando esa idea, concentró su venganza. Mentalizó un ser que tuviese cualidades nobles al lado de la hija y colocando todas sus fuerzas mentales en búsqueda, consiguió verla en los dos brazos de los dos hombres, siendo violada inconscientemente. Quiso gritar por entre el fuego, lanzando odio en todas las direcciones. Mas las lenguas ardientes no lo permitieron. Con todo, incluso en las altas temperaturas, con los pensamientos libres, escapando en dimensiones diferentes, Ernesto dejó quemar dentro de sí todo lo que fuese bueno, preservando la maldad, la prepotencia y la autoridad, retemplando al gigante como un verdadero dragón de leyendas para atizar fuego por donde pasase. Sería él un verdugo implacable. Ujú. ¿Hasta ahí? Muy bien. Eh, Sí, nos miramos, ¿no? Sí, sí, ¿quieren voy. compartir, comentar? Permíteme. Pues,
es un hombre tan em, ligado al mal, tiene momentos como de cierta lucidez, ¿no? Como queriendo, pues, aprovechar para pasar de bando hacia la luz, ¿no? Sí, Sí, Ujú. pero pudo más el odio que se concentró en él por la pérdida de su hija, verla en esas condiciones y eso pues fue peor, realmente lo concentró todo el odio y el rencor y demás. Y eso es lo que se lleva al desencarnar, porque los tipos que llegaron ahí, que también eran otros malandrines, le prendieron fuego, pues ya ahí desencarnó en medio de las llamaradas. sí, es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, quizás muchos hemos caído en alguna encarnación en una situación así. Me Sí, recordó el caso de una mujer que tuvo 3 milenios, o sea, 300 años de odio hacia Dios porque había perdido sus hijos, creo que eran tres, en un incendio y se habían quemado ellos y la mujer podía de alguna forma resignarse y seguir adelante, pero ella dijo, no, es que Dios no existe o bien Dios no está siendo justo conmigo, ¿no? Obviamente los tres hijos tenían una situación karmática y ella también, pero ella no quiso aceptar. Y el odio le duró, el odio, el resentimiento a Dios por 300 años, pasando experiencias expiatorias, no tanto porque Dios la condenara o Dios se molestara con ella, sino por el propio resentimiento. Y aquí se ve interesante como una persona, el caso de Ernesto, pues tiene esa situación, está en una vibración baja de por sí, pero parece ser que el amor que le tiene a la hija lo puede hacer resurgir, el amor lo puede llenar de alegría. De hecho, todos tenemos un familiar que es nuestro conforto, que es nuestra mano amiga, ¿no? Pese a las experiencias que pasemos. Pero desafortunadamente, como bien dicen, pues pasó la experiencia de que fue quemado por otros malandrines y murió en esas condiciones, con una conciencia, en lugar de pues soltarlo, de perdonar y perdonarse, pues reavivó ese deseo de venganza, ¿no? Muy sí, interesante. Ujú. ujú, sí, así es. Bueno, entonces voy a permitirme continuar. Nos hacemos pequeños para minimizar nuestra Claro, imagen. me voy. Ajá. Bueno. Relatamos algunos detalles de la vida de Ernesto en la Tierra para evidenciar los motivos que llevaron a ese espíritu terrible a crear su grupo maldito, que devastaba la conciencia, creyendo que el más fuerte era el más feliz. No quería oír hablar de caridad, de religión, de Dios. Reunió, por Ay, favor. perdón, Sí, no te apures. ya, Ah. no, me faltó. Ya, ahí está. Reunió camaradas de la misma estirpe portadores de idénticas rebeldías. Y así fue creciendo la sociedad de las sombras que, cuando bajaba en una pobre ciudad, diríase que ofuscaba la luz del sol. El pueblo olvidaba la honestidad, la corrupción avasallaba las conciencias, aumentaban las muertes en la madrugada, proliferaban la peste y el hambre. Era una verdadera calamidad. El director espiritual de Asís, contento con el esquema doctrinario de Juan Evangelista, le habló humildemente. Conozco, Señor, un terror de las tinieblas, de cuyas negras tramas conseguimos a veces defender a las personas, aunque temo que alguien lo enfrente cara a cara. Sé, gracias a Dios, que eso es transitorio, que solamente el bien es eterno. Con todo, esos espíritus son terribles. Como quieres saber los puntos estratégicos de esas sombras, podré indicarlos y que Jesús Cristo te bendiga en los trabajos de deshacer esa sociedad de la maldad. En caso de que sirvamos para alguna cosa, estaremos yo y los compañeros que nos ayudan a tu entera disposición. Mis hijos, vamos a colocar nuestros corazones al servicio del Cristo. Fue Él que nos enseñó que el camino, que el amor, cubre multitud de pecados. No existe ser alguno, incluso que sea todo maldad,
que el amor no desvanezca o no penetre en las más profunda de sus entrañas, llevando el mensaje de renovación. Dios nos creó diferentes uno de los otros, somos todos iguales, con las mismas tendencias y con el mismo destino. Todo eso que notamos y que hallamos ser un castre en los caminos humanos, tiene como objetivo el bien, siendo males aparentes. Verdaderamente la esencia de todo es el amor, que incluso no mostrándose exteriormente, vibra interiormente, aunque con menos intensidad, y es en este campo que iremos a tocar. No, no podemos dudar del poder insuperable de la fe y del amor que la misión de la luz nos sugiere. Quien pretende y trabaja en el bien nunca es desamparado, y nosotros, los voluntarios de esa guerra, hemos de prepararnos, pues el bien es la ciencia en la cual quien más ama, más glorias tiene. Hizo pequeña pausa y continuó con delicadeza. Cuando el alma encarnada o el espíritu libre en el plano espiritual se aparta temporalmente de los caminos espirituales, se siente íntimamente perdida y sin remisión o perdón, sintiéndose envuelta en clima tan negativo que le entorpece los centros más sagrados de la propia vida, y la conciencia se le figura un infierno. Pero como nada se pierde y todo se renuevan las bendiciones de la luz, llega el día de la inauguración inevitable de la renovación interior, de la limpieza espiritual para instalarse en la conciencia y el corazón por orden más alta de Dios. La misión de Jesús Cristo no fue otra en los caminos del mundo, y sus discípulos, los continuadores y los compañeros de sus discípulos, los agentes del bien que se esfuerzan para vivir su amor puro, su puro amor, procuran dar el testimonio en convivencia con el resto de la humanidad por ser todos hijos del mismo Dios. La luz no puede temer a las tinieblas, solo precisando de esta para identificarse. La verdad es el programa del Creador que, no precisando de la ayuda humana, se impone por naturaleza divina e inspira las más nobles creaciones. Vamos a unirnos para el bien. Esta unidad es por excelencia gloriosa. Si por ventura aparecen problemas, si surgen sacrificios, si la depresión nos tortura, recordemos del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 14 de su primera carta. Si por el nombre de Cristo sois injuriados, bienaventurados sois, porque sobre vosotros reposa el Espíritu de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo en carta a los Romanos capítulo 8, versículo 17 propone con eficiencia. Ahora, si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si con Él sufrimos, es para que también con Él seamos glorificados. Amén. Muy bonito. Muy bien. Bueno, aquí podemos abrir un poco el espacio y comentar. Sí, bueno, aquí pues el director espiritual de Asís, Ujú, digamos, él tiene cierta jerarquía seguramente, pues por ser el director espiritual. Sin embargo, siente pues que es un reto enorme combatir a, a ese grupo de individuos que inmersos en el mal, pues no dan tregua y causan muchos problemas en las comunidades o a donde llegan. Entonces él, director espiritual, percibe que es un reto enorme, pero bueno, también conoce la estatura espiritual de Juan Evangelista y vamos a ver más adelante seguramente cómo Juan Evangelista va organizando, digamos, un combate, pero un combate seguramente amoroso, un combate muy bien estructurado para poder vencer a esas fuerzas que tan negativas que están asolando toda esa región de Italia y que en este momento en que Juan Evangelista está ya por encarnar, tiene que ser saneada para que no haya ninguna interrupción en su encarnación
ningún obstáculo serio para una misión tan grande como la que tiene. Entonces, sí es necesario crear un equipo de saneamiento espiritual. Y bueno, pues aquí lo vemos bastante, bastante claro como al descenso de un alma muy evolucionada, siempre hay una labor de equipo, de un grupo espiritual que ayuda para que el ambiente sea propicio a esa encarnación. Ese es mi comentario y bueno, es todo. Excelente. Muy bien, gracias. Noemí, ¿quieres compartirnos tu comentario? Como siempre, entre comillas, está presente las fuerzas negativas que hay que combatir, que precisamente eso es parte de la labor, el poder mantenerse en la luz, en el amor, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir o con los vecinos que tengamos. Entonces hay que perseverar en la luz a pesar de todo. Gracias. Bien, Sí, gracias. gracias. Sí, va a ser interesante lo que próximamente vamos a estudiar, porque fíjense, es interesante cómo pareciera algo imposible, ¿no? En una situación donde hay poder de la fuerza, hay ya un grupo armado, hay mucho odio en los corazones de ese grupo de Ernesto, avivados por las fuerzas del mal espirituales, las fuerzas invisibles, obviamente, pareciera que no hay forma, ¿no? Más que quizás, si lo pensáramos de manera común, convencional, es usar las mismas armas, que el pueblo se armase y que confrontase a ese grupo. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado esta situación donde aparentemente el mal tiene predominancia y pareciera que el bien no tiene recursos, no tiene herramientas, por no decir armas, ¿no? Entonces Sí, aquí vamos a ver cómo Francisco de Asís, que es viva imagen del Maestro Jesús, todo amor, toda dulzura, toda paciencia, cómo las fuerzas del bien van a lograr redimir a Ernesto y a todo ese grupo. Entonces va a ser muy interesante, quizás como una lección para todos nosotros, cómo el maestro Francisco de Asís nos va a enseñar, ¿no? Cómo aplicar el bien para transformarlo y perseverar en el bien. Entonces, en el siguiente capítulo, si quieres adelantar la siguiente, Vic, es el capítulo 9, Unidos para el Bien, y vamos a trabajar la parte 2. Entonces, con esta bonita imagen, vamos a cerrar este estudio agradeciendo a las personas que tuvieron a bien acompañarnos y que lo van a tener a bien acompañarnos en el programa que ya va a quedar grabado para que puedan accesarlo. También darle un like si les gustó, compartirlo a personas que les interese la vida auténtica de Francisco de Asís y que quieran incorporarse a estos estudios. Pues a nombre de todo el grupo de Roxana Varela, pues les damos las gracias y los invitamos a nuestros estudios que tenemos también y nos vemos en la próxima sesión. Pues gracias a todos y que pasen excelente día. Gracias. gracias. Gracias a todos.